Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase en la que, a raíz de las principales modificaciones que se han producido en el Código Penal por parte de la Ley Orgánica de 30 de marzo de 2015, hemos creído oportuno hacer este vídeo en el que vamos a destacar los aspectos más fundamentales que se han producido, en los que se han visto modificados los artículos del Código Penal. Como os indico aquí, se trata de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Es en la que más modificaciones se han ocasionado. En esta misma fecha sabréis que también se ha publicado otra Ley Orgánica, también destinada a modificar parte de los artículos del Código Penal, solo que exclusivamente dirigida a lo que son los delitos de terrorismo. En este caso, como os indico igualmente aquí, la entrada en vigor de esta ley se produce el 1 de julio de 2015. Nos iremos manteniendo al día en cuanto a unidades didácticas, en cuanto a clases en directo, pero en este caso nos vamos a centrar en aquellas temáticas, insisto, más importantes. Si nos fijamos en el preámbulo de la ley, podemos entresacar varias ideas fundamentales en las que se basa esta reforma. Por un lado, lo que se pretende con ella es ofrecer, como nos dice, una respuesta más adecuada a las nuevas formas de delincuencia. Lo iremos viendo en algunos delitos a los que nos refiramos. Reducir el número de faltas, faltas que ya no denominaremos así, que serán delitos leves, en todo caso. Nos referiremos a ello. Potenciar, asimismo, también el principio de intervención mínima del derecho penal. ¿Qué va a ocasionar esto? Pues que parte de lo que hasta ahora se consideraba una falta como tal, que ahora será delito leve, pasará a ser considerado como una infracción de tipo administrativo o civil y, por tanto, a ser enjuiciado como un expediente administrativo o a través de la jurisdicción civil. Vamos a ir, como digo, abordando distintos aspectos, los más destacados en los que se ha sufrido reforma, digamos. Si hasta ahora, en el tema de discapacidad, que es el primero al que nos vamos a referir, si hasta ahora se hablaba de incapaz o de minusvalía, son expresiones que han quedado sustituidas por esta definición que veis: persona con discapacidad necesitada de especial protección. Anteriormente, o todavía vigente, porque ya os digo que hasta el 1 de julio no entra en vigor esta reforma, pero también es el artículo 25 el que definía a quien teníamos que considerar incapaz, aquella persona incapaz de gobernarse a sí mismo, su persona, o gestionar su patrimonio, fuera o no declarada su incapacidad judicialmente. En este caso es el mismo artículo 25, solo que nos ofrece una definición de discapacidad mucho más amplia, mucho más detallada, haciendo referencia a detalles respecto de los que hasta ahora no hacía referencia el Código Penal. ¿Qué se entiende por discapacidad? Pues aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente, que pueden limitar o impedir su participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Sería lo más destacado de la definición. También entenderemos por persona con discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con discapacidad que tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia. ¿Para qué? Para ejercitar su capacidad jurídica, para tomar decisiones sobre su persona, sus derechos o intereses debido, pues como decimos, a sus deficiencias intelectuales o mentales, y siempre con carácter permanente. Sin duda es algo importante a destacar en esta reforma del Código Penal que ha habido. Otra de las modificaciones o novedades, en este caso más importantes, ha sido incorporar como una pena grave la prisión permanente revisable. Si recordamos, es el artículo 33 el que nos va indicando todas aquellas penas que podemos considerar muy graves y en este caso leves. Estas últimas serán las que penen los llamados ahora delitos leves, anteriormente faltas. ¿De acuerdo? Bueno, pues como novedad en el catálogo de penas graves, en el apartado 2 de este artículo 33 se incorpora en primer lugar la prisión permanente revisable.
Como todos sabéis, no está exenta de cierta polémica, debate doctrinal en el Parlamento acerca de las dudas que ha ofrecido su incorporación en el Código Penal. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que se trata de una pena de duración indeterminada. A priori no se va a establecer una duración de 10, 12, 15, 20 años a cumplir sí o sí, sino que en principio, una vez que se haya cumplido una buena parte de la condena, una parte mínima, será susceptible quien ha cometido el delito de que esa pena se vea revisada periódicamente para verificar por parte del tribunal si efectivamente cumple las condiciones de reinserción para concederle esa libertad condicional, esa posible suspensión, siempre bajo condición de que durante ese tiempo evidentemente no incurra en ningún nuevo delito y se atenga o cumpla las condiciones o medidas impuestas para que, como digo, finalmente consiga esa reinserción. No es una pena definitiva, es una pena, eso sí, que por su duración indeterminada es permanente, como su nombre indica, pero sujeta a revisión, de ahí el calificativo, ¿no? Permanente, revisable. ¿En qué tipo de delitos? Según nos indica ahora el Código Penal, está prevista para los asesinatos especialmente graves. ¿Qué entenderemos por asesinatos especialmente graves? Aquellos que se cometan contra menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables. Aquellos que le sigan a la comisión de un delito contra la libertad sexual, aquellos que se hayan cometido en el seno de una organización criminal y aquellos también asesinatos llamados en serie. Igualmente el asesinato del jefe del Estado o de su heredero. También con relación a esta denominación hace una precisión el Código Penal a la hora de referirse a príncipe o princesa de Asturias, como actualmente es el caso, y también rey o reina es la otra novedad que ha incorporado el Código Penal. Aquellos asesinatos de jefes de Estado extranjeros y también aquellos supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Según la entidad del delito, las circunstancias en que se haya producido, normalmente la pena que habrá de cumplirse en principio oscilará entre 25 y 35 años y a partir de ahí, como os digo, será sometida a una revisión. Normalmente cada 2 años para, como digo, verificar si cumple las condiciones necesarias para conceder esa libertad condicional o suspensión de la ejecución de la pena. También se le ofrece la posibilidad de que el condenado pueda solicitar por su propia voluntad ser revisado. Así se hará, pero a continuación, como plazo máximo de un año a continuación de esa solicitud, no se podrá conceder una nueva revisión de esa pena de prisión. ¿De acuerdo? Estas serían las características más fundamentales. El Gobierno ha justificado su inclusión amparándose además en el derecho comparado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la incorporación de este tipo de pena, siendo que no contradice lo dispuesto en la Convención Europea de Derechos Humanos. Otra parte importante del Código Penal es la referencia que encontramos a los llamados delitos de corrupción en la administración pública. Aquí se han elevado notablemente las penas de inhabilitación por empleo y cargo público previstas para este tipo de delitos. Se ha añadido penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, para presentarse como candidato, ¿verdad?, a unas elecciones. Y además tenemos que tener en cuenta que no se va a acceder a conceder la libertad condicional si no se ha procedido a reparar económicamente la sustracción de fondos que haya habido o el daño económico que se le haya ocasionado a la administración, quien haya incurrido en un delito de este tipo. De una forma bastante relacionada con esto que estamos hablando ahora, se introducen nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos. Se ha incorporado, por tanto, en esta materia un nuevo título, que en este caso es el título 13 bis, que contiene 2 artículos, 304 bis y 304 ter. En este caso, se pena el hecho de aceptar y recibir donaciones ilegales o participar en organizaciones cuyo principal objeto sea financiar ilegalmente un partido político.
Bien, en materia de libertad condicional se ha incorporado un supuesto que, digamos, beneficia en cierta forma a los que hayan cometido delito por primera vez, a los llamados penados primarios. Lo podéis consultar en el apartado tercero del artículo 90 del Código Penal. Es necesario, pues, que estén cumpliendo su primera condena, que en ningún caso supere los 3 años de prisión, de privación de libertad, que ya hayan cumplido la mitad de la condena impuesta, que hayan realizado actividades laborales, culturales, etcétera, y que sobre todo, evidentemente, haya una buena conducta. En tal caso, sí que se les podría conceder la libertad condicional. No será así, ojo, y esta es una exención importante que tenemos que tener en cuenta, en aquellos delitos que se hayan cometido contra la libertad e indemnidad sexuales. En ese caso, no se permitiría incurrir en este supuesto para la concesión de la libertad condicional. De una forma similar ocurre con la trata de seres humanos. Se han modificado varios de los apartados del artículo que os indico aquí, el 177 bis del Código Penal. Como principal novedad se tipifica el matrimonio forzado, es decir, vulnerar el libre consentimiento con el que, pues, tanto hombres y mujeres tienen que acceder a contraer matrimonio, entre otras conductas que se tipifican en este delito de trata de seres humanos. Con ello hace especial hincapié el Gobierno en que se cumplen los compromisos internacionales que España ha suscrito en esta materia, en perseguir los delitos que atentan contra los derechos humanos. Así se destaca también en el preámbulo. Se incorpora un nuevo tipo penal de acoso, en este caso artículo 172 ter del Código Penal, dentro de los llamados delitos contra la libertad. En este caso no llega a producirse explícitamente una amenaza, una coacción, pero sí que existen conductas reiteradas en las que se va menoscabando de forma grave, además, la libertad y la seguridad de la víctima, es decir, sometida a llamadas reiteradas por parte de otra persona, vigilancia constante, actos de acecho, hostigamiento. Son muchos los supuestos que además comienzan de esta manera en muchos delitos que se producen en el ámbito de la violencia de género. Evidentemente, por eso mismo existen supuestos agravados si la víctima es una de las que cita el apartado 2 del artículo 173 del Código Penal. Además, este artículo sale con bastante frecuencia. Es decir, cónyuge o persona con la que se mantenga una relación análoga de afectividad, persona de la que se dependa también, o que dependa del que ha cometido el delito, descendientes de uno o de ambos miembros de los dos miembros de la pareja, por razón de la edad, enfermedad, serían casos que resultarían agravados en este caso. Sobre todo vamos a destacar en esta clase la derogación del libro tercero, de lo que hasta ahora se denominaba de las faltas y sus penas. Como hemos dicho e insistimos en esta idea, ya no vamos a hablar de faltas, hablaremos en todo caso de delitos leves que se penarán con pena leve. ¿Por qué? Pues se ha pretendido reducir la elevada litigiosidad judicial, nos dice la ley. Es decir, se cree que había excesivo número de conductas que se podían canalizar por otra vía. Evitar, por tanto, un proceso penal pues, más dilatado en el tiempo. Y por ello mismo, como yo os he avanzado al principio de la clase, parte de las que hasta ahora considerábamos faltas pasarán a considerarse infracciones administrativas o civiles. Se había detectado también cierta desproporción entre la entidad de los bienes jurídicos que se protegían y, como yo os decía, pues el tiempo y los medios empleados para su enjuiciamiento. Y se trata, al fin y al cabo, de que el derecho penal intervenga lo mínimo. Sí que es cierto que se ha argumentado, además, alguna que otra sentencia en la que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esto. El Constitucional ha indicado que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal pueden, digamos, concurrir para que el jus puniendi del Estado, el derecho a penar, a castigar por parte del Estado, siga siendo único y no se vulnere en este caso, ¿no? Por tanto, algunas de estas conductas, como yo os decía, pasarán a incorporarse al texto de la nueva Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que además ha sido aprobada en la misma fecha, 30 de marzo de 2015.
Habrá una serie de infracciones administrativas, pues alteraciones de orden público, faltas de respeto a la autoridad, etcétera, y habrá otras consideradas ilícitos civiles, ¿no? Como puede ser el caso de accidentes de tráfico que se cometan por una imprudencia leve, incumplimientos de deberes familiares, en todo caso que no sean de carácter grave, etcétera. Vamos ahora, si os parece, a comentar brevemente aquellos delitos leves más destacados, en función de que se hayan cometido pues, contra la inviolabilidad del domicilio, contra las personas, etc. Comenzamos por estas, precisamente. En el artículo 147, apartados 2, 3, contemplaremos ahora las lesiones que se hayan podido producir de menor gravedad, lo que hasta ahora podía ser considerado una falta, será por tanto un delito leve. Lesiones de menor gravedad, golpear o maltratar de obra a otro sin causar lesión. En los artículos 171 y 172 contemplaremos ahora las amenazas y coacciones de tipo leve. En general, además, este tipo de conductas se van a perseguir siempre por denuncia de la persona agraviada o, si no pudiera, de su representante legal. Pero eso sí, esto no será aplicable, no se va a exigir denuncia para perseguirlo, ¿verdad?, a las infracciones que se cometan en materia de violencia de género o violencia doméstica. Por ello mismo yo os indico aquí de forma destacada que ¿cuándo no se considerará por tanto delito leve? Pues cuando el sujeto que ha sufrido esta infracción se trate de la esposa, pareja, persona especialmente vulnerable con la que se conviva, descendientes, ascendientes, hermanos, etc. De nuevo citamos el artículo 173, apartado 2, que es donde se regulan los descendientes, ascendientes, cónyuge, etc. Y asimismo también el 153.1. Tenedlos en cuenta porque la verdad es que es importante tener en cuenta esta excepción, como digo. Delitos leves también contra la inviolabilidad del domicilio, artículo 203, apartado 2. Será castigado el que se mantenga contra la voluntad de su titular y además fuera de las horas de apertura en el domicilio de una persona jurídica, empresa, asociación, fundación, etc., despacho profesional u oficina o en un establecimiento mercantil o en un local abierto al público. Sería lo más destacado. En cuanto a los delitos leves contra la propiedad, se mantiene además la cuantía que no se ha de superar para ser considerado el delito leve, 400 euros, al igual que ocurría anteriormente, pues esta diferencia era clave para diferenciar contra el patrimonio si se trataba de un delito o se trataba de una falta. En todo caso, en el anteproyecto de ley sí que se sugirió la posibilidad de elevarlo a 1.000 euros. No ha sido así. Vemos que el límite cuantitativo es el mismo, por tanto hablaremos de delitos leves como puedan ser el hurto por debajo de 400 euros, la sustracción de cosa mueble propia, alteración de términos, de lindes, de pueblos, heredades, siempre que la utilidad que haya reportado no supere los 400 euros. Como veis, la cuantía es la misma en todas las infracciones que yo aquí os indico, distracción de aguas, estafa, administración desleal, que ocasione un perjuicio patrimonial de esta cuantía, apropiación indebida de dinero, efectos, valores recibidos en depósito, defraudación de agua, gas, energía o fluido ajenos, etc. Aquellos delitos leves que se produzcan contra los intereses generales, como es el caso del uso de una moneda falsa, cuyo valor aparente no supere los 400 euros, o también la distribución o utilización de sellos de correos o efectos timbrados falsos, cuyo valor igualmente no exceda de esta cuantía. ¿Qué tipo de penas se asignarán? Bueno, el catálogo de penas no ha variado, en el artículo 33 sigue siendo prácticamente el mismo, el que se va a imponer a los delitos leves, pero yo sí que aquí os indico en otro color para que lo distingáis un poquito más fácil, las únicas dos novedades, por así decirlo. Por un lado, la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales, entre 3 meses y 1 año. Y se incorpora la multa, se eleva, por así decirlo, multa de hasta 3 meses. Si anteriormente se hablaba de 10 días a 2 meses, lo han elevado en este caso hasta 3 meses. Sería lo más destacable, el resto de penas leves son las mismas.
Y ya antes de finalizar la clase, sí que vamos a comentar, aunque sea brevemente, las modificaciones que ha habido en lo que hasta ahora llamábamos juicio de faltas. Va a ser, por tanto, ahora juicio sobre delitos leves. Evidentemente, esta calificación de falta, delito, pues va a ocasionar una serie de modificaciones en otros artículos, y no solo en otros artículos, sino también en el nombre de títulos, capítulos, secciones, porque dejamos de hablar de faltas, insisto, aunque sea solo por ese motivo. Entonces, en el juicio que a partir de ahora al que nos referiremos, juicio sobre delitos leves, se han modificado los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Quién será competente para juzgar este tipo de infracciones? El juzgado de instrucción. Y en su caso, según la víctima de las infracciones cometidas, el juez de violencia sobre la mujer. A destacar especialmente una novedad, y es que ante casos de muy escasa gravedad y sin interés público, ¿verdad?, y siempre a petición del Ministerio Fiscal, el juez podría sobreseer la causa. Serían casos muy concretos e, insisto, de muy escasa gravedad. Y ya para finalizar, tendremos en cuenta especialmente lo que dispone la disposición transitoria cuarta de esta Ley Orgánica de 2015, en lo que a los juicios de faltas en tramitación se refiere, es decir, aquellos juicios que hayan comenzado antes de la entrada en vigor de esta ley. Nos podemos encontrar, por tanto, con dos tipos de supuestos. Por un lado, juicios de faltas que constituyan sus hechos lo que ahora serían delitos leves, iniciados antes del 1 de julio, en este caso se continuarán su tramitación con arreglo a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Mientras que si hablamos de juicios de faltas que consistan en hechos que ya no se penalicen como tal o que exijan denuncia previa, en ese caso continuarán sí el juicio, pero solo a efectos de esclarecer la responsabilidad civil y posibles costas. De esta forma, si el legitimado para ello no quiere ejercitar ni siquiera la acción civil, siempre con el visto bueno del Ministerio Fiscal, se archivaría la causa. Bueno, hasta aquí lo más destacado, lo más relevante de esta modificación que ha supuesto, pues bueno, actualizar tantos artículos del Código Penal. Estaremos en ello, no olvidéis consultar periódicamente vuestra agenda del campus, hacernos todas las consultas que queráis, todas las dudas que os surjan, y por supuesto las unidades didácticas irán siendo adaptadas a esta modificación e iréis siendo informados de todo ello, ¿vale? Así que desde el equipo de profesores quedamos a vuestra disposición como siempre y por supuesto nos vemos en próximas clases. Muchas gracias a todos.